La América española, y más específicamente la nación mexicana, nace del encuentro de dos mundos en una tierra que fue testigo de una de las epopeyas y conquistas más peculiares de la historia. Aquella España de dilatado espíritu católico y militar se vio la cara con aquel imperio mexica de también gran vigorosidad y alma guerrera, cuyos dominios integraban a más de 7 millones de amerindios. El representante de la pequeña expedición de españoles era el capitán Hernán Cortés, y el representante del vasto imperio azteca era el emperador Moctezuma II. Acompáñanos a conocer el choque entre estos dos hombres y estas dos civilizaciones que dio no solo origen a la nación mexicana, sino a buena parte de la identidad hispanoamericana. Les habla Reinaldo Carrillo, esto es La Nueva Enciclopedia y los invito a que nos apoyen suscribiéndose al canal, dándole me gusta a este video, dejando sus comentarios que siempre los leemos todos, activando la campana en las notificaciones y sobre todo compartiéndolo con todos sus conocidos en redes sociales, en WhatsApp y en cualquier otro espacio. Sin más nada que agregar, empecemos con el video de hoy. Antes de hablar de la conquista de lo que luego sería llamado como la Nueva España, es necesario referirnos a los dos imperios que convergieron allá en el Valle de México por el año de 1519. Por un lado, el imperio español era el resultado de una larga evolución de reinos y comarcas en lo que antiguamente era la provincia romana de Hispania. Este proceso llega a su culmen con el matrimonio de Fernando de Aragón e Isabel de Castilla en 1469, con el cual ambos reinos, los más poderosos de la península, se unifican políticamente. Los reyes católicos inician así la expansión del nuevo reino, que al poco tiempo se le empezará a llamar como Reino de España. Para 1492, luego de la toma de Granada que finaliza el proceso de reconquista de la península de los musulmanes y con la expulsión de los judíos ese mismo año, los reyes católicos consolidan un reino estamentado en las divisiones sociales históricas del clero, la monarquía, la nobleza y el pueblo llano, cuyo pilar fundamental era la religión católica y que como reino buscaban expandirse por todo el planeta para propagar la fe católica, aumentar su poderío y aumentar sus riquezas. Así que amén de esto financian la expedición de un almirante genovés llamado Cristóbal Colón, quien intentando descubrir nuevas rutas comerciales termina encontrando un nuevo y gigantesco continente hasta entonces inexplorado por los españoles, iniciando así la etapa de engrandecimiento y expansión imperial. Pero a estas expediciones regresaremos luego. Por ahora toca hablar del Imperio Mexica, llamado comúnmente como Imperio Azteca. Los mexicas fueron una tribu nómada que duró en continuas migraciones hasta que en 1325, en una de las islas del lago Texcoco, incrustado en el actual Valle de México, vieron un águila real parada en un nopal comiendo una serpiente. Esto les habría recordado a la señal que en lejano tiempo, según la leyenda, les habría dado su dios Huitzilopochtli, para establecer su imperio en un lugar donde presenciarían esta precisa escena. Así, de esta forma, por revelación divina, según la leyenda, los mexicas se terminan estableciendo en esta zona. En los alrededores del lago Texcoco, los mexicas fundan Tenochtitlán, que luego bajo el mando español sería llamada como Ciudad de México. Con el paso del tiempo, esta ciudad, bajo los mexicas, fue creciendo y conformándose en una gran ciudad-estado, que con sus grandes calzadas, templos, plazas y mercados, hechos en loa de sus dioses mitológicos, impresionarían a los españoles a la hora de su llegada. Los mexicas consolidan su imperio en 1428, cuando establecen la llamada Triple Alianza con las ciudades-estado vecinas de Texcoco y Tlacopan, lo que les procura un control hegemónico de esta región, con el cual logran someter, bien sea militarmente o por medio de los tributos o alianzas matrimoniales, a otras tribus mesoamericanas vecinas como los tlaxcaltecas y totonacas, en los cuales se generará un genuino resentimiento eventualmente contra los mexicas por la manera que desarrollaban este dominio sobre ellos.
El imperio mexica, erigido en menos de 200 años, se constituyó como una compleja red gubernamental que subsistía cobrando tributos o sometiendo bajo su dominio a tribus aledañas, en el marco de una gran etapa de engrandecimiento que duró hasta la llegada de los españoles. En este sentido, estas dos civilizaciones con diferencias sustanciales se verán por primera vez y se enfrentarán los primeros días del año 1519. Luego de los primeros encuentros hechos por Cristóbal Colón en 1492, la corona española manda asentar sus primeras bases en el Nuevo Mundo en la isla de Fernando y en la isla La Española, actualmente conocidos como Cuba y República Dominicana. En este sentido, en 1517, el gobernador de la isla de Cuba, Diego Velázquez, aprueba el envío de expediciones hacia tierras aún desconocidas. La primera expedición, que zarpa ese mismo año a cargo de Francisco Hernández de Córdoba, llega a la península de Yucatán, donde se encontraron con poblaciones de la cultura maya, una civilización distinta a los mexicas que, aunque pusieron resistencia, dieron información sobre los minerales preciosos, especialmente el oro, que se encontraban en la región. En una segunda expedición llevada a cabo en 1518 por Juan de Grijalva, este llega más allá de la península de Yucatán, donde los indígenas les dan tributos y metales preciosos a los españoles sin resistencia alguna. De vuelta, motivado por las noticias de Hernández de Córdoba y de Grijalva, el gobernador Velázquez decide preparar una tercera expedición, no para conquistar definitivamente aquel territorio que se pintaba tan lleno de riquezas, pero sí para seguir explorando desde las costas sin ir a tierra adentro. Entre todos los candidatos para comandar esta tercera expedición, Velázquez se decanta por un hombre notable de la isla, Hernán Cortés. Hernán Cortés de Monroy y Pizarro Altamirano era un hombre de 34 años de la región de Extremadura, en la península ibérica, que a los 19 años de edad se había trasladado al Nuevo Mundo en 1504, estableciéndose en la isla La Española, donde contribuye a la pacificación de los indios taínos y empieza su vida pública como escribano, aumentando su patrimonio. Luego se traslada a Cuba en 1511, donde logra convertirse en alcalde de la ciudad de Santiago, la capital de la colonia. Ya contando con el visto bueno del gobernador Velázquez, Cortés decide partir de Cuba con sus tropas, pero Cortés sabía que él no iba a cumplir las órdenes de Velázquez de solo explorar, sino que iba saliendo con el firme propósito de conquistar, someter y poblar el nuevo territorio. Cuando Velázquez se da cuenta de esta determinación de Cortés, ya era demasiado tarde, pues el 10 de febrero de 1519 Cortés ya había zarpado hacia el territorio que luego sería México con 11 barcos y poco más de 600 hombres. Cortés llega a la isla de Cozumel el 27 del mismo mes de febrero. De Cozumel los españoles siguen a Centla, en el actual estado de Tabasco, donde libran el primer enfrentamiento armado contra los nativos el 25 de marzo de 1519. Los españoles resultan vencedores y fundan la villa de Santa María de la Victoria, la cual será una primera importante base de operaciones para Cortés. En abril de 1519, Cortés recibe una mujer indígena llamada Malitzin, conocida como la Malinche, que hablaba varias lenguas indígenas y al poco tiempo aprendió a comunicarse en español, convirtiéndose en una pieza fundamental para que Cortés pudiese obtener información sobre las otras tribus de la zona, a la par que terminó siendo su asesora y eventualmente madre de su primer hijo. Entre julio y septiembre de ese mismo año, 1519, a medida que Cortés va penetrando en el territorio, se va encontrando con varios de los pueblos subyugados al Imperio Mexica o el Imperio Azteca, sobresaliendo, como lo indicamos antes, el pueblo de los Totonacas y los Tlaxcaltecas. A pesar de la hostilidad inicial de estos grupos, luego se abrirán a negociar con los españoles, hasta sellar una serie de alianzas en las que Cortés prometía liberar a estos pueblos del dominio mexica a cambio de apoyo militar estratégico e información clave sobre el Imperio Azteca y sobre su emperador, llamado Moctezuma Xocoyotzin, también conocido como Moctezuma II.
Allá en Tenochtitlán, desde inicios de año, Moctezuma ya había recibido noticias por parte de mercaderes y cobradores de la llegada de hombres de aspecto extraño, montados a caballo y ataviados de objetos estrafalarios de sus pueblos sometidos. A medida que las noticias se hacían más comunes, Moctezuma se empeña en enviar comitivas con regalos y con joyas para disuadir a Cortés y a los españoles de que no fuesen hasta Tenochtitlán. Sin embargo, todo fue inútil, pues el conquistador español llegaría el 8 de noviembre de 1519 a la capital del Imperio Azteca. Hernán Cortés es recibido por Moctezuma y su séquito de sacerdotes, nobles y líderes militares con los máximos honores posibles. Mucho se ha especulado sobre la sumisión que Moctezuma mostró frente a Cortés. Unos dicen que Moctezuma veía en Cortés la profecía del regreso del dios Quetzalcóatl. Otros que esto era parte de los códigos honorarios de cortesía y diplomacia de los mexicas, mientras que otros simplemente señalan que presuntamente teniendo en cuenta la superioridad técnica de los españoles, Moctezuma prefirió mantener la paz. El hecho cierto es que Cortés y Moctezuma congenian bastante bien, intercambian regalos y Moctezuma le enseña a Cortés la ciudad, la cual estudia y analiza para formular la estrategia con la cual eventualmente la dominaría, siendo Tenochtitlán una ciudad considerablemente compleja y avanzada para entonces. Pero al poco tiempo de la estancia de los españoles en la misma, empiezan los problemas. Tras una pequeña escaramuza en la que resultan asesinados varios españoles, Cortés decide tomar prisionero a Moctezuma, convirtiéndolo en su rehén. Esta situación, si bien no resultó en violencia, sí mantuvo a los mexicas en un estado de incertidumbre por ver la inacción de su líder que ahora estaba cautivo. Sin embargo, Moctezuma en su cautiverio sigue desempeñando sus funciones como emperador, aunque la situación se fue volviendo cada vez más tensa. Cortés permanece en Tenochtitlán hasta mayo de 1520, ya que desde Cuba venía una nueva expedición, pero para apresar a Cortés por desacatar las órdenes del gobernador Velázquez y dejar encargado de dicha expedición a Pedro de Alvarado. A la llegada de esta nueva expedición, Cortés decide combatirla y apresar a su líder español, llamado Pánfilo de Narváez. Las tropas de Narváez terminan reconociendo a Cortés como su nuevo líder, y así Cortés obtiene una considerable flota para adentrarse en una nueva expedición a conquistar Tenochtitlán, de la cual además le habían llegado noticias desconcertantes. Durante la ausencia de Cortés en la ciudad el 30 de mayo, ocurre la llamada Matanza del Templo Mayor, en la que en una festividad religiosa de los aztecas, los españoles que se habían quedado en la ciudad creyeron ver indicios de un complot contra ellos y deciden parar a la fuerza la festividad. Los mexicas, hartos de la ocupación de los españoles, se terminan lanzando violentamente contra ellos y contra el mismo Moctezuma, al cual ya desobedecían por su sumisión hacia los españoles, quedando así las tropas de Cortés sitiadas y guarnecidas dentro del palacio de Axayatcal hasta la llegada de Cortés, que venía en camino. Hernán Cortés, que regresaba con una considerable fuerza, lucha e intenta resistir dentro del palacio. Sin embargo, sucesos como la muerte de Moctezuma por una pedrada que recibe de sus vasallos mientras daba un discurso y el agotamiento progresivo del agua y de la comida hacen que Hernán Cortés se vea forzado a salir de la ciudad la noche del 30 de junio al 1 de julio de 1520. El escape fue bastante escueto, los españoles fueron descubiertos y atacados por todos lados. Durante el escape pierden oro, caballos, toda clase de artillería y gran cantidad de soldados. Tan abatido quedó Hernán Cortés por la derrota que afirman que se sentó en un árbol a llorar por las pérdidas, hecho por el cual este suceso sería conocido como la Noche Triste. Pero luego de la Noche Triste, los españoles recomponen sus fuerzas morales y se proponen reagruparse. Cortés se va a Tlaxcala, donde termina por definir nuevas alianzas con los tlaxcaltecas y con otros pueblos de la zona para fijar una nueva estrategia. La experiencia de Cortés en los dominios mexicas comprueba que la estrategia a emplear debía basarse más bien en una guerra de desgaste, en la cual se debía acorralar a la ciudad hasta una situación insostenible para luego atacarla, haciendo especial enfoque en el control del lago Texcoco, que era el tronco geográfico de Tenochtitlán.
En este sentido, entre julio de 1520 y mayo de 1521, Cortés se dedica a sumar fuerzas y tropas indígenas y organizar el ejército. Antes del inicio de la nueva campaña, Cortés contaba con los siguientes elementos: 1.300 soldados españoles, 100 jinetes, 16 cañones, 13 bergantines para surcar las aguas del lago Texcoco y cerca de 200.000 soldados indígenas aportados por distintas tribus como los tlaxcaltecas, totonacas y texcocanos que estaban en contra del Imperio Azteca. Todo estaba servido para la afrenta final, la cual comenzaría el 22 de mayo de 1521. De esta forma, los españoles, cortando el suministro de agua y comida mediante el control de las calzadas y la destrucción de los acueductos, inician el asedio de Tenochtitlán, lo que poco a poco va causando estragos en la ciudad. Otro factor clave que pasa desapercibido es el rol protagónico y fulminante de las enfermedades que se generan a raíz del contacto entre españoles e indígenas, las cuales causaron todo tipo de patologías que diezmaron y redujeron a la población indígena en general de una forma que fue bastante influyente durante el asedio. Entre junio y julio, Cortés va avanzando progresivamente, tomando varias partes de la ciudad según las crónicas. Se combatía casa por casa para su sometimiento. En este sentido, los cortes de suministro de agua y comida y las enfermedades van cobrando decenas de miles de víctimas mortales, lo que va mermando la capacidad de los mexicas para defender la ciudad ante tal ejército. De esta forma, no pudiendo resistir más el asedio, Tenochtitlán termina cayendo en manos de los españoles el 13 de agosto de 1521, cuando, rendida prácticamente la ciudad, los españoles apresan al último emperador del Imperio Mexica, llamado Cuauhtémoc, el último líder de la resistencia. Con esto concluye definitivamente el asedio y el Imperio Mexica había caído frente al Imperio Español. El saldo de bajas mexicas durante el asedio se ha estimado entre 100.000 y 240.000 muertes, la mayoría ocasionada no por el conflicto, sino por el hambre y las enfermedades. Del bando contrario, se estiman de 450 a 860 españoles muertos y 20.000 soldados indígenas muertos en combate. Vale acotar que es un consenso historiográfico que Cortés no hubiese logrado su victoria sin el apoyo de las tribus indígenas que formaban parte del Imperio Mexica. Luego de la caída de Tenochtitlán, la conquista de lo que hoy es el territorio de México fue un efecto dominó. Con el paso del tiempo y tras el establecimiento del Virreinato de Nueva España en 1535, las otras tribus fueron siendo integradas o sometidas progresivamente por los españoles e inicia el proceso formal de exploración, conquista y población de la zona. Misma zona que con el paso del tiempo se convertiría en una de las más ricas del imperio y hogar de gran número de familias nobles, importantes centros religiosos y culturales e industrias bastante prósperas. La caída de Tenochtitlán fue el paso primigenio y fundamental en la formación de la cultura mestiza que tanto caracteriza a México, en la que ambos elementos, indio y español, se fusionaron bajo una lengua y credo común, del cual parte el gran tronco que sostiene la identidad de la nación mexicana y de gran parte de la América hispana. Muchas gracias a todos, espero que les haya gustado este video y les recuerdo que nos dan un gran apoyo siempre compartiendo el material, dejando sus comentarios, dándole me gusta al video, activando la campana e interactuando en general con el canal. Muchas gracias a todos y que Dios los bendiga.